Cuando tenía 11 años, mi tía y mi tío me invitaron a unirme a ellos y a mis primos en un viaje de campamento al Parque Estatal Tishomingo en Mississippi. Era el verano de 1997 y estaba emocionadísimo. Mis padres trabajaban a tiempo completo, así que salir de vacaciones de verdad era todo un acontecimiento para mí. Mis primos eran Elliot, de 13 años, Phoebe, de 15, y Liam, de 8. Ese viernes por la mañana, al recogerme, estaban todos amontonados en la caravana de la familia. Noté enseguida que Elliot estaba raro. Mientras Phoebe jugaba con su Game Boy y Liam se movía de un lado a otro preguntando si ya habíamos llegado, Elliot se quedaba mirando por la ventana, con cara de preocupación. ¿Estás bien?, le pregunté. Dejé mi mochila en el suelo y me acerqué a su asiento. Él me miró un instante y volvió a mirar al exterior, diciendo que sí, que todo estaba bien. Mi tío arrancó el motor y mi tía, desde el asiento del copiloto, añadió: «Llegaremos a Tishomingo en unas 3 horas. Trav, si tienes hambre, hay tentempiés en la nevera portátil». Le di las gracias y me acomodé para el viaje. Al cabo de 1 hora, Phoebe ya dormía y Liam veía una película en la tele diminuta que tenían instalada. Aproveché para volver a insistir con Elliot. «¿En serio? ¿Qué te pasa? Pareces que vas al dentista a la fuerza». Él suspiró en voz baja. «Fuimos a Tishomingo el año pasado también». «¿Y no te divertiste?» «Sí, pero pasó algo», dijo. «Nadie me cree». Me incliné para que me contara. Empezó así. Fue la segunda noche. Me moría de ganas de ir al baño, pero el inodoro de la caravana estaba atascado. Papá dijo que lo arreglaría a la mañana siguiente, pero no aguanté. ¿Saliste fuera?, le pregunté. Sí, hay un bloque de aseos a unos 90 metros de donde aparcamos. Saqué la linterna y me fui, pero no llegué hasta allí. ¿Te metiste entre los arbustos? Él asintió. Mientras me aliviaba, escuché un murmullo que no era inglés. No venía de los arbustos, sino de más o menos 3 metros de mí. Me encantan estas historias, aunque asustaran a Elliot, y esbocé una sonrisa. ¿Y qué hiciste? Apunté la linterna hacia allá y vi a un hombre agazapado entre los arbustos, pero con cabeza de jabalí. No era una máscara, formaba parte de él. Murmuraba y cavaba en la tierra con las manos. «No puede ser. Te juro que no me lo invento», insistió Elliot. Corrí de vuelta a la caravana tan rápido que ni siquiera me abroché bien. Le conté a mis padres, pero me dijeron que había soñado o que la oscuridad engaña a la vista. No estaba dormido, Trav. Lo vi de verdad, te lo juro. ¿Volviste a verlo después? No, pero pasé la noche oyendo resoplidos y pasos alrededor de la caravana. Nadie más oyó nada. ¿Me crees, verdad? No me estoy inventando esto. Yo no sabía qué pensar. Elliot no era de inventar historias. Siempre ha sido un chico serio para su edad, pero lo que decía simplemente no tenía sentido. Quizá de verdad vio algo espeluznante. Puede que fuera un cazador con un disfraz raro, o que alguien matara a un jabalí y se quedara con la cabeza. ¿Quién sabe? Él negó con la cabeza. No era equipo ni cazador. Además, los cazadores no salen al parque estatal de noche. Si estás leyendo esto, no sé si es verdad, así que igual me mintió en esa parte. Antes de que pudiéramos seguir hablando, mi tía anunció que íbamos a parar a comer. La conversación cambió de tema, pero yo no dejaba de darle vueltas a lo que Elliot me había contado. Llegamos al Parque Estatal Tishomingo a primeras horas de la tarde. El lugar era precioso. Enormes formaciones rocosas y el agua cristalina del Bear Creek lo recorría todo. Es alucinante ver un río tan transparente. Mi tío aparcó la caravana en una zona habilitada, no lejos de uno de los módulos de baños. Supongo que el mismo lugar que el año anterior, si hago caso a los nervios de Elliot. «Venga, chicos», nos llamó. «Montemos el campamento y luego podremos hacer una caminata antes de la cena». La tarde transcurrió con normalidad. Exploramos senderos,
Vimos formaciones de roca impresionantes, y Liam se cayó al arroyo. Tuvimos que cambiarle de ropa. Al volver a la caravana, mi tía ya había empezado a preparar la cena en la parrilla portátil. Nos sentamos a comer perritos calientes y patatas. Noté que Elliot no dejaba de mirar hacia el bosque que bordeaba el campamento. El sol empezaba a ocultarse, y al imaginar qué podría esconderse entre esos árboles, empecé a ponerme un poco nervioso también. Su historia me había calado. Cuanto más se oscurecía, más inquietante me parecía todo. Después de cenar, mi tío encendió la hoguera y asamos malvaviscos como postre. Vanessa contó unas historias de fantasmas suaves, nada muy terrorífico por Liam, y cantamos algunas canciones. Lo típico en un campamento. Pero a medida que oscurecía, empecé a notar algo. Al principio eran los sonidos habituales del bosque en un parque estatal de noche. Ramas crujiendo, hojas susurrando, un chapoteo en el agua cercana. Luego escuché un sonido distinto, un resoplido, como el de un cerdo o un jabalí. La primera vez que lo oí, miré a Elliot y estaba completamente inmóvil, con el malvavisco a medio camino a la boca. ¿Oíste eso?, susurré. Él empezó a asentir rápidamente. Probablemente solo un jabalí salvaje, chicos, dijo mi tío, removiendo el fuego con un palo. Hay montones por estos bosques. De hecho, están bastante infestados. No hay nada que temer mientras no los molestemos. Y entrad en la caravana en cuanto veáis uno. Sonó otra vez. No parecía un jabalí normal, pero yo era un crío. Para mí había algo extraño, algo que casi quería acercarse a nosotros. Creo que todos deberíamos ir a dormir, dijo mi tía, levantándose y bostezando. Ya es tarde y mañana tenemos un día completo. Nadie discutió. Seguro que todos estábamos cansados de sentirnos comidos por los mosquitos. Apagamos bien la hoguera y volvimos al RV. La forma de dormir nos puso a Elliot y a mí en el sofá cama trasero, a Phoebe en la mesa convertida en cama, a Liam en el sofá pequeño y a los adultos en la zona de la habitación. Mientras nos acomodábamos, pude ver que Elliot no iba a pegar ojo. Estaba rígido, mirando al techo. «Todo va a estar bien, tío», le dije. «Nada va a entrar en esta caravana. Y papá dijo que solo son jabalíes». «¿No lo es?», susurró Elliot. «Seguro que es eso que vi». «¿Eso que viste?», pregunté. «El hombre jabalí». No supe qué responder. Le había puesto un apodo. Una parte de mí quería decirle que era una tontería, pero otra, la parte que había oído esos ruidos y empezaba a temer la oscuridad, no estaba tan segura. Los demás se durmieron rápido. Intenté dormir también, pero entre la ansiedad de Elliot y mi propia inquietud, lo tenía imposible. La caravana estaba en silencio, solo se oía la respiración suave de todos. Cuando oí otro resoplido, abrí los ojos de golpe. Esta vez sonaba justo junto al RV. De pronto, la mano de Elliot se aferró a mi brazo con tanta fuerza que me dolió. «Está aquí», susurró. «Solo es un jabalí», respondí. «Elliot». Pero creo que me lo decía más a mí mismo. Nos quedamos quietos, escuchando. Se oyó un raspar contra el costado de la caravana, como algo arrastrándose, y luego silencio. Tras un rato empecé a relajarme. Igual se había ido. Entonces, un golpecito en la ventana justo encima de nuestras cabezas. Con terror, giré para mirar. Elliot hizo lo mismo. Había un rostro en el cristal, mirándonos. Al principio solo distinguía una silueta, pero al acostumbrarse mis ojos lo vi nítido. Cuerpo humano, cabeza nada humana, alargada, con morro y colmillos, y unos ojos pequeños que reflejaban la tenue luz de la luna. Nos observaba, y de algún modo me pareció que sonreía. Elliot gritó primero, el grito más aterrorizado que le había oído. Yo le seguí un instante después, sin poder controlarme, y ambos nos alejamos de la ventana, cayendo del sofá cama al suelo. La caravana estalló en caos. Se encendieron luces.
Liam empezó a chillar. Phoebe preguntaba qué pasaba, y mi tío gritaba por encima de todos. «Tranquilos, ¿qué ocurre? Hay alguien afuera», gritó Elliot señalando la ventana. «El hombre jabalí está ahí». Mi tío cogió una linterna y salió de un empujón, ignorando las advertencias de mi tía. Barría el suelo con la luz durante 1 minuto entero. Todos estábamos dentro preguntándonos si volvería vivo. Y volvió. Dijo. «No hay nadie», dijo. «Solo huellas de jabalí. Probablemente lo que viste fue una sombra en la ventana». Elliot no se lo creía. No era una sombra. Nos estaba mirando. Tenía ojos humanos. «Yo también lo vi», dije. No era un jabalí normal. Tenía cuerpo de hombre. Mi tío entró de nuevo, desconcertado. «Chicos, ahora no hay nada afuera. Uno de ustedes seguro que tuvo una pesadilla». Despertó gritando y asustó al otro. «No estábamos dormidos», gritó Elliot. «No le hables así a tu padre», le regañó mi tía. Nadie volvió a pegar ojo. Elliot y yo regresamos al sofá-cama, lo más lejos posible de esa ventana. De vez en cuando oíamos resoplidos y, juro, pasos, pero nadie volvió a salir a mirar. A la mañana siguiente, mi tío encontró más huellas alrededor del RV. «Definitivamente de jabalí salvaje», dijo. Pero también había otras marcas en la tierra que no parecían de cerdo, parecían pisadas y huellas de manos humanas. Decidieron acortar el viaje. Nadie dijo que fuera por lo que Elliot y yo habíamos visto, pero yo sabía que esa era la razón. Mientras recogíamos, vi a mi tía mirando al bosque varias veces, inquieta. De vuelta a casa, Elliot se sentó junto a mí, agotado por la falta de sueño. «¿Ahora me crees?», susurró. Yo respondí, «Sí». «¿Qué crees que era?». Él se encogió de hombros. «Papá dice que hay viejas historias de las tribus Chalcao que vivían aquí, de cambiaformas o skinwalkers, pero dice que siempre son solo historias». Pensé en aquel rostro en la ventana. No animal, no humano, sino algo intermedio. Quizá esas viejas historias sean más que eso. Mi amigo Weston y yo hemos sido inseparables desde segundo de secundaria. Nos gustaban bandas de metal horribles y teníamos elecciones de moda aún peores, pero nuestra amistad resistió durante la universidad y hasta bien entrados nuestros 20 y tantos. Cuando ocurrió esta historia yo tenía 24 años. Trabajaba en una cervecería en Atlanta y Wes tenía ya 26, dedicándose al diseño gráfico freelance, entre lo que él llamaba trabajos de verdad. Esa primavera fue muy difícil para mí. Mi novia de 3 años se había ido en febrero, dejándome un apartamento que apenas podía permitirme, y esa clase de soledad te hace replantearte la vida. El trabajo tampoco mejoraba. Mis turnos eran horrorosos, los clientes exigentes y pesados, y mi jefe se empeñaba en criticarlo todo. Un día Wes me propuso hacer una escapada de senderismo para el fin de semana y acepté de inmediato. Sería mi oportunidad de resetearme. Ninguno de los dos era muy amante de la naturaleza. Crecimos en urbanizaciones de Marietta donde la naturaleza era la franja de árboles entre un barrio y otro. Pero precisamente eso le daba encanto. Sería algo diferente. Estaríamos en un lugar donde el móvil apenas funcionaría, sin recordatorios de mi exnovia ni frikis de la cerveza artesanal que se quejaran del perfil de lúpulos. Elegimos el Parque Estatal Black Rock Mountain, a solo 2 horas en coche de donde vivíamos y, según decían, con vistas espectaculares. Empacamos en nuestros coches todo el equipo de campamento que pudimos pedir prestado o comprar barato, y salimos temprano un sábado de abril de 2018. Los senderos principales eran decentes, bien señalizados, de dificultad moderada. Pero hacia media tarde, a Wes ya le aburría lo que él llamaba la experiencia turística. «Mira esa trocha de animales», dijo, señalando un sendero casi imperceptible que se adentraba en un bosque más espeso.
¿Quieres ver a dónde lleva? Sé que debí haber dicho que no, pero el plan era justamente hacer algo distinto, ¿no? Tras unos 40 minutos abriéndonos paso entre la maleza y trepando troncos caídos, llegamos a un pequeño claro. Y allí estaba. Una vieja torre de vigilancia contra incendios, aparentemente de los años 50 o 60. Mediría unos 18 metros de altura, con una estructura mezcla de metal y madera y levemente inclinada. La torre gritaba, «No subas». Había incluso un cartel descolorido que advertía algo parecido. «Joder, es perfecta», dijo Wes. «Tenemos que acampar aquí esta noche». «¿Será seguro?», pregunté. «Probablemente no, pero imagina la vista al amanecer. Además, no he visto a nadie colgándolo en Instagram. Es auténtico». Nos llevó unos 20 minutos subir las escaleras en zigzag, probando cada peldaño antes de apoyar todo nuestro peso. La torre se bamboleaba un poco con el viento. Arriba había una plataforma de observación de unos 5 metros de lado y una pequeña cabina cerrada a medias. Le faltaban la puerta y varias ventanas. Montamos los sacos de dormir en la plataforma abierta, porque la cabina estaba llena de latas de cerveza vacías y grafitis. Claramente no éramos los primeros en ignorar el cartel. Pero Wes tenía razón en algo. La vista era impresionante. Kilómetros y kilómetros de montañas verde-azuladas, extendiéndose en todas direcciones. Sacamos el whisky que habíamos traído y hablamos de tonterías mientras el sol se ocultaba, charlando sin importancia. Me sentía bien, lejos de todo. Cuando empezamos a hablar de algo que sí recuerdo, Wes soltó. ¿Sabes que hay historias sobre esta torre? Me explicó que un tipo en la tienda de equipo le había comentado que por eso la habían cerrado. ¿Qué clase de historias?, pregunté. Cuentos de fantasmas, un vigilante del parque que se suicidó aquí en los 70 y una niña que se perdió en el bosque y murió, dijo. Cambia según quien lo cuente, pero siempre es lo mismo. Siempre hay historias de fantasmas en lugares así, le dije. Sí, será toda una tontería, respondió dando un trago de whisky. Pero, si esta noche nos matan fantasmas, al menos moriremos con buena vista. Para la medianoche estábamos bien borrachos y agotados por la caminata. Nos metimos en los sacos bajo un cielo repleto de más estrellas de las que jamás había visto. La torre crujía y se movía con el viento, pero yo estaba tan cansado que ni me importó. Fue, de hecho, bastante tranquilo. Me desperté de golpe tiempo después. No sé qué hora era. Al instante tuve esa sensación inconfundible de que me estaban observando. Cuando abrí los ojos casi me orino encima. Una niña pequeña estaba de pie sobre mí, a apenas 0,6 metros de mi rostro. Parecía de 7 u 8 años, y llevaba un vestido de época con un estampado que no alcanzaba a distinguir en la penumbra. Su cabello, empapado, se pegaba en mechones a su pálida cara. Simplemente me miraba, inmóvil y en silencio. Parpadeé con fuerza, diciéndome a mí mismo, o estoy soñando o estoy borracho. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. El corazón me latía con fuerza, pero logré convencerme de que había sido una pesadilla fruto del alcohol y de la historia de fantasmas de Wes. Me di la vuelta y me quedé dormido otra vez. La segunda vez que desperté fue mucho, mucho peor. Estaba sentada sobre mi pecho, con el rostro a unos centímetros del mío. Pude notar el frío que irradiaba su piel, como si fuera hielo. Tenía los ojos muy abiertos y fijos, sin el brillo ni la humedad de unos ojos vivos. El agua goteaba de su cabello sobre mi saco de dormir y mi cara. Ahora distinguía su vestido, de un azul desvaído con pequeñas flores, el tipo de prenda que ningún niño ha usado en décadas, según mi experiencia. Solté un jadeo, y ella desapareció de nuevo, como si alguien hubiera apagado un proyector. Me incorporé, jadeando, y busqué el teléfono. Marcaba las 2:17 de la mañana. La temperatura había bajado un poco, y podía ver mi aliento. «Wes, tío», dije. «Despierta». No se inmutó.
Lo sacudí con todas mis fuerzas, pero solo murmuró algo y se dio la vuelta. Despertarlo era antinaturalmente difícil. Empecé a pensar que quizá no deberíamos haber llevado whisky. Al mirar a mi alrededor, noté que todo había sido movido. Mi mochila, que había dejado cerrada junto a las escaleras, estaba en el centro de la plataforma, y todo mi equipo estaba esparcido como si alguien lo hubiera registrado. Vi también la cámara de Wes, trasladada de la cabina al borde de la plataforma. Entonces escuché un ruido, pasos suaves como los de un niño, acompañados de un murmullo que no era una melodía, sino notas inconexas que me pusieron la piel de gallina. Encendí la linterna del móvil y barrí la plataforma con la luz, pero no vi nada. Al apagarla, la vi en el rabillo del ojo, de pie junto a la entrada de la cabina. Cuando giré la cabeza, ya no estaba. Esto se repitió 3 veces más. Aparecía en mi visión periférica y desaparecía al mirarla directamente. Siempre muda, siempre observando. También distinguí huellas pequeñas y húmedas sobre la madera de la plataforma. Rodeaban nuestros sacos de dormir, a veces deteniéndose junto a mi cabeza o los pies de Wes. De tanto horror, terminé sentado, espalda contra la barandilla, con el cuchillo en la mano, aunque no sabía cuánto podría servir contra algo que no parecía una niña normal. La temperatura seguía descendiendo hasta sentirse como invierno. Alrededor de las 3 de la mañana la vi de nuevo, al pie de nuestros sacos. Había un charco de agua bajo sus pies descalzos, y su vestido estaba más empapado que antes. Me miró con esos ojos muertos, y despacio, alzó el brazo señalando hacia abajo, a través de la plataforma. No me moví. Insistió, aún en silencio, y luego inclinó la cabeza en un ángulo imposible, casi girada sobre los hombros, sin que su expresión cambiara. Lo que sucedió después me rompió del todo. Cayó a 4 patas y empezó a reptar hacia nosotros. Las articulaciones de sus brazos y piernas se doblaban de manera antinatural y su cabeza quedaba torcida. Se movía como si imitara el movimiento humano sin conseguirlo del todo. Llegó al borde de mi saco y, de forma imposible, comenzó a trepar por la pared de la cabina. Entonces, Wes despertó. Se incorporó, desorientado. «¿Qué demonios pasa?», murmuró, y después vio a la niña en el techo, mirándonos con el cabello mojado colgando hacia abajo, desafiando la gravedad. Abrió la boca de par en par sin emitir ningún sonido. Grité a Wes que corriésemos. Yo ya bajaba a toda prisa por las escaleras. Dejamos casi todo el equipo atrás, llevándonos solo los teléfonos y las llaves del coche. La escalera parecía no tener fin, pero prefería caerme de la plataforma antes que quedarme allí un segundo más. Pasamos la noche andando de regreso por el bosque, perdiéndonos y sobresaltándonos con cada ruido. Al amanecer llegamos al coche, y tras unos 10 minutos de risa histérica, caímos en la cuenta de que estábamos vivos y de lo que acabábamos de vivir. Quizá pienses que fue una pesadilla alcohólica o alucinaciones por el frío. Y puede que tengas razón. Tal vez bebimos demasiado, o el frío nos afectó, o esa combinación de circunstancias nos hizo alucinar. Pero dime tú, ¿cómo 2 hombres distintos, despiertos a horas diferentes, pueden imaginarse exactamente lo mismo en el mismo lugar? Yo creo que vimos a una niña fantasma en esa torre de vigilancia contra incendios. Si encuentras una torre abandonada en Black Rock Mountain State Park, déjala en paz. O prepárate para la noche de tu vida. Mi tía Dell es una de las personas más importantes en mi vida. Siempre se esfuerza por asegurarse de que yo esté bien. Y cuando mi perro murió hace no mucho, insistió en que hiciéramos un viaje juntas al Parque Estatal Navajo para, en sus palabras, reconectarme con la tierra, con quien soy. Sé que para muchos que escuchen esta historia podría sonar exagerado eso de reconectarse solo por la muerte de un perro, pero al perro se le llama el mejor amigo del hombre por una razón. Mi perro Jasper lo era todo para mí.
Lo había sido por casi 20 años. Pobrecito, murió de viejo. Era el día que siempre había temido, pero llegó. Tía Del sugirió que hiciéramos un viaje de campamento. Y aunque la verdad no me sentía de humor para eso, acepté de todos modos, porque, bueno, amo a mi tía Del. Cuando nos encontramos en la entrada del parque, ella ya me estaba esperando en su Subaru destartalado. Ese carro ya había visto mejores días. Con 62 años, Del todavía se movía como alguien 20 años más joven, seguramente gracias a todas esas décadas trabajando en hospitales como enfermera. Tenía el cabello plateado, recogido en una trenza práctica, y me dio esa sonrisa suya que siempre lograba hacerme sentir como un niño otra vez. «Me alegra que hayas venido», me dijo. Me abrazó y olía a cedro y salvia, lo cual no era raro en Del. Ella siempre hablaba de seguir las viejas costumbres, como las llamaba. Era finales de septiembre. Apenas empezaba a refrescar por las noches, pero los días seguían siendo agradables. Del condujo más allá de todas las zonas normales para acampar, donde las familias estaban montando sus tiendas y casas rodantes. Seguimos por caminos de tierra cada vez más angostos, hasta que las multitudes desaparecieron por completo. «¿A dónde vamos exactamente?», pregunté. «A un lugar tranquilo, especial», me respondió. No le cuestioné nada. Del había estado viniendo a estos lugares toda su vida. Nuestra familia, por parte de mi papá, tiene raíces en esta región desde hace generaciones. Yo, en cambio, siempre he sido más de ciudad, apartamento en Denver, trabajo de oficina. Pero Del había mantenido viva nuestra conexión con la tierra. Tuvimos que caminar el último kilómetro para llegar a nuestro sitio de campamento, que daba a un brazo angosto del embalse, rodeado de pinos y enebros por 3 lados, con una formación rocosa impresionante que nos protegía del viento. Mientras armábamos el campamento, noté que Del hacía lo suyo. Colocaba pequeños manojos de salvia y cedro en puntos específicos alrededor del campamento. Ya la había visto hacer eso antes, en las pocas veces que acampamos cuando yo era niño. «¿Todavía espantando malos espíritus?», bromeé. Ella me sonrió y dijo: «Algunas costumbres valen la pena conservarlas». Yo me puse a recoger leña mientras Del desempacaba la comida. Se sentía bien estar al aire libre, lejos de mi apartamento vacío, donde la cama de Jasper seguía en la esquina porque todavía no tenía el valor de moverla. Estaba a unos 50 metros del campamento, cargado de ramas, cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Entonces lo vi, un coyote, parado entre 2 pinos, observándome. He visto muchos coyotes en Colorado, pero este me puso los pelos de punta. Estaba perfectamente quieto, y sus ojos no eran normales, parecían casi frontales, como los de una persona. Hice lo que se supone debes hacer con la vida silvestre. Me hice ver más grande, poniéndome de puntas y levantando el montón de ramas lo más alto que pude, mientras gritaba. Pero el coyote no se movió ni un centímetro. Solo ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera curioso. Entonces le lancé un palo, no para golpearlo, sino para asustarlo. El coyote abrió la boca. Pensé que iba a gruñir o a mostrar los dientes, pero en vez de eso hizo algo que se parecía más a una sonrisa. Después, dio media vuelta y se internó entre los árboles con una caminata rígida y extraña que no se veía nada natural. Corrí de regreso al campamento, dejando caer algunas ramas por el camino. No podía sacarme de la cabeza que ese coyote tuviera alguna enfermedad que le afectara el cerebro. Del, al verme la cara, se tensó de inmediato. «¿Qué te pasó?», preguntó. Le conté sobre el coyote raro. Cómo no había podido ahuyentarlo por más que lo intenté. La expresión de Del cambió de inmediato. Sin decir una palabra, fue a su mochila y sacó una pequeña bolsita. Caminó hasta el borde del campamento, en dirección de donde yo venía, y empezó a esparcir lo que parecía ser harina de maíz, formando una línea en el suelo. Le pregunté qué estaba haciendo. «Solo tomando precauciones», dijo.
Mi abuela me enseñó esto. Tu papá también sabía de estas cosas. Algo en su tono hizo que no le hiciera más preguntas. Terminamos de montar el campamento en su mayoría en silencio, mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Finalmente me armé de valor y le pregunté, ¿vas a decirme en qué estás pensando? ¿Qué crees que está pasando? Lo del coyote y lo de la harina de maíz. Del se quedó mirando el fuego antes de explicarme. Este lugar es especial para nuestra familia, pero exige respeto. Le pregunté qué quería decir con eso. La frontera entre la reserva y el parque es solo una línea en un mapa. La tierra no reconoce esos límites. Tampoco las cosas que viven aquí. ¿Qué cosas? ¿Cosas que no deberíamos molestar? Quédate cerca esta noche, sin importar lo que escuches o lo que veas. Después de eso, cambiamos de tema y empezamos a hablar de cosas más seguras. De mi trabajo, de su jardín, de los chismes de la familia. Conversaciones normales que, aún así, se sentían como si estuviéramos evitando hablar de algo importante. De vez en cuando, veía a Adele echar miradas hacia la línea de árboles, pero no podía descifrar qué quería decir su expresión. Estaba preocupada, seria, asustada. Era poco después de la medianoche cuando volví a sentir esa extraña sensación. Como si algo me estuviera observando. Como si algo simplemente no estuviera bien. Habíamos dejado el fuego encendido, pero bajo. Del estaba en medio de contarme sobre el nuevo bebé de mi primo cuando, de repente, se quedó en silencio. «Shh. ¿Escuchas eso?», susurró. Al principio no escuché nada. Luego lo capté. Pasos suaves que daban vueltas alrededor de nuestro campamento. Demasiado rítmicos para ser un animal. Demasiado ligeros para ser una persona. «Hay alguien allá afuera», dije. Alcé mi teléfono para prender la linterna, pero Del me agarró la muñeca de repente. «No», dijo. Su voz sonaba tan intensa que me congelé. «No es alguien. Recuerda lo que te dije. Quédate cerca. No contestes si te llama». «¿Sí que me llama?», empecé a preguntar, pero no terminé. Una voz surgió de la oscuridad, más allá de nuestro círculo de fuego. «Imani, ¿eres tú?». Era mi voz, o más bien, un intento terrible de imitarla. Incluso tenía mi pequeño acento de Denver, esa forma particular de pronunciar ciertas palabras. «¿Qué demonios?», murmuré, pero Del me tapó la boca con la mano de inmediato. «No respondas», me susurró al oído. «No es real». Los pasos volvieron a rodearnos. Nuestro fuego estaba bajando aún más, aunque no había viento ni lluvia. «Necesito ayuda. Estoy perdido», dijo de nuevo esa voz, la que sonaba como la mía. Había un tono de pánico en ella que me revolvió el estómago. Vi cómo Del metía la mano en su bolsillo y sacaba lo que parecía un polvo gris. Ceniza de cedro, me di cuenta, mientras la veía reforzar el perímetro que había marcado antes. «Solo son trucos. No lo escuches», me murmuró. «Imani, niña, ¿dónde estás?». Esta vez sonó casi como la voz de mi padre. Pero mi papá llevaba más de 10 años muerto. Yo ya estaba llorando. «¿Cómo está haciendo eso?», pregunté con un hilo de voz. «Aprende», dijo Del. «Escucha y aprende. Eso es lo que hace». Algo se movió justo en el borde de la luz del fuego. Una figura, casi con forma humana, pero claramente mal formada. Llevaba lo que parecía la piel de un coyote colgando sobre los hombros. La cabeza del animal le servía como una especie de capucha que apenas dejaba ver su rostro. «Te extraño tanto», dijo aquella cosa. Cuando habló esta vez, no vi que moviera la boca. Del empezó a murmurar en voz baja, palabras en Davizard que recordaba haber oído de niña, pero que no sabía traducir. Me apretó la mano con fuerza. La figura dio un paso hacia adelante, pero se detuvo de golpe al llegar a la línea de ceniza que Del había esparcido. Inclinó la cabeza en un ángulo imposible. «Tú sabes quién soy»,
dijo, su voz cambiando entre la de mi padre y algo más antiguo y rasposo. Te perteneces aquí conmigo. No, dijo Dell con firmeza. Ella no, tampoco su padre. La cosa soltó un siseo, un sonido que ninguna garganta humana podría producir. La piel de coyote pareció estremecerse y moverse sola. Ven conmigo, Amani. Solo unos pasos más, dijo, usando una voz que ahora era una mezcla perturbadora entre la de mi padre y la mía. No podía apartar la mirada de aquello. Había algo que me atraía, algo aterrador pero magnético a la vez. Dell me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. No le mires a los ojos, me advirtió. La criatura empezó a rodear nuestro campamento, y lo hizo, aparentemente, durante toda la noche. A veces en silencio, otras veces llamándome con voces que no debería conocer. Incluso intentó imitar la voz de mi jefe, la de mi madre, y luego el ladrido de Jasper. Casi al amanecer, cuando las estrellas empezaban a desvanecerse, sentí que la criatura se desesperaba. Su imitación se volvió torpe. Frases que empezaban con una voz y terminaban con otra, palabras mezclándose en formas que no tenían sentido. La piel de coyote parecía fundirse con lo que fuera que había debajo, con rasgos que cambiaban entre lo animal y lo humano. Eventualmente vendrás, como casi lo hizo tu padre. Tu perro sí vino, y tú también lo harás. Y entonces desapareció, deslizándose entre la oscuridad de los árboles. No hablamos hasta que el sol salió por completo. Dell cerró nuestro campamento de forma meticulosa, con oraciones y ofrendas. Mucho de eso me resultaba vagamente familiar de mi infancia. Mis manos no paraban de temblar mientras empacábamos. Por eso vinimos aquí, ¿verdad? Querías que lo viera. Dell parecía agotada. Tu padre se encontró con eso más o menos a tu edad, dijo. De alguna manera, lo marcó. Cuando Jasper murió y empezaste a tener esos sueños, supe que también estaba alcanzándote. ¿Qué era? Pregunté, aunque no me atreví a nombrarlo, aunque el nombre me rondaba en la mente. Algo que quiere lo que no puede tener, nuestra forma, nuestras voces, nuestras vidas. Ayuda a verlo como realmente es. Los nombres tienen poder, así que aquí no decimos su nombre. Cuando hicimos el check-out en la estación de guardabosques, el guardabosque nos preguntó si la habíamos pasado bien. ¿Escucharon coyotes?, preguntó de manera casual. Ha habido mucha actividad últimamente. No, respondió Dell con calma. Todo tranquilo. Durante el camino de regreso a Denver, le pedí a Dell que me enseñara las oraciones y protecciones que había usado. Por primera vez en muchos años, sentí una conexión con las tradiciones que había despreciado de niña. Algunos conocimientos se quedan en la sangre, dijo Dell, incluso cuando tratamos de olvidarlos. Esa noche, en mi apartamento, purifiqué cada habitación con la salvia que Dell me había dado. Colgué una pequeña bolsa de hierbas protectoras junto a mi cama. Y cuando escuché algo arañando mi ventana justo antes del amanecer, algo que gemía con una voz que sonaba demasiado parecida a la de Jasper, repetí las palabras que Dell me había enseñado y no miré hacia afuera hasta que salió el sol. Creo que la lección que Dell quería que aprendiera era que hay cosas que, una vez que las ves, nunca dejan de mirarte de vuelta. Nunca pensé que sería el tipo de persona que le contaría a otros sobre un encuentro con Bigfoot. Caray, pasé 43 años trabajando en silvicultura en California, y siempre pensé que esas historias eran puro cuento de fogata, para asustar a los niños y vender cecina a los turistas. Puedes llamarme Howie. Estoy retirado desde hace unos 5 años. He visto suficientes peligros reales en el bosque como para tener que inventarme otros falsos. Esto pasó en otoño, durante mi viaje anual de campamento con mi amigo Vern. Hemos hecho estos viajes desde 1978, cuando nuestros hijos eran pequeños y ambos,
Necesitábamos un descanso de los pañales y las guarderías. Ahora los dos somos viudos. Mi Elaine, que en paz descanse, falleció en 2015 y su esposa murió en 2019. Hoy en día, estos viajes significan aún más para nosotros. Vern era maestro de historia antes de jubilarse. Más inteligente que nadie, pero sin ningún filtro al hablar. Tiene 3 años más que yo, y le encanta recordármelo cada vez que su memoria funciona mejor que la mía, lo cual es más seguido de lo que quisiera admitir. Cuando llegamos al área de estacionamiento de Grapple, en el inicio del sendero, Vern me preguntó si este era el lugar del que había hablado mi nieto. Miré el letrero cercano y le dije, «Eso es lo que dijo Ryan. Dice que aquí hay muy buena pesca y que nadie lo conoce». «Ajá. Seguramente hay una razón por la que nadie lo conoce», dijo Vern. Pero estaba sonriendo. Para ser un tipo con la cadera mala, ya estaba sacando su mochila de la camioneta. La caminata no estuvo tan mal, como 2,5 kilómetros por un sendero que se iba haciendo más y más angosto. Encontramos un claro decente, a unos 45 metros de un pequeño arroyo. Un lugar perfecto para montar la vieja tienda de campaña que hemos usado desde que Bush era presidente. El primero, de hecho. Vern dijo que no estaba nada mal, y hasta le dio crédito a mi nieto por la idea, por una vez, según él. Me reí de eso. Hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día, le dije. Mejor pongamos las cañas en el agua antes de que oscurezca. Ese primer atardecer pescamos 3 truchas de buen tamaño, suficientes para la cena, pero nada de qué presumir. Las limpiamos junto al arroyo y las freímos con unas papas, abriendo un par de cervezas, algo que ya hemos hecho 100 veces a estas alturas. Mis huesos dicen que mañana llueve, dijo Vern. Tus huesos siempre dicen eso, a veces hasta le atinan. Me reí. Nos acostamos como a las 9, y fue entonces cuando noté algo raro. Qué tan callado estaba el bosque. Normalmente, en un lugar así, oyes ranas, insectos, búhos y toda clase de bichos nocturnos haciendo ruido. Pero de repente, nada. Le susurré a Vern preguntándole si oía eso, y me murmuró que no oía nada. Exacto, le respondí. Pero ya estábamos agotados, y después de unos minutos de ese silencio, nos quedamos dormidos. Por la mañana caía una llovizna ligera, apenas lo suficiente para humedecer todo. Me levanté primero, como siempre, y fui a buscar la comida que habíamos colgado entre 2 árboles. Y entonces los vi. Huellas. Huellas grandes, alrededor de nuestro campamento. Vern, ven a ver esto, le grité. Él se acercó cojeando, todavía abrochándose la chaqueta. ¿Qué es eso? ¿Huellas de oso? Eso pensé al principio. Mira bien. Las huellas eran enormes, fácilmente de unos 38 centímetros de largo, pero no eran de oso. La forma no coincidía. Tenían 5 dedos y estaban arqueadas como las pisadas de un humano, pero el doble de grandes que mi bota. Ajá, dijo Vern, que era su manera de admitir que no tenía ni idea. Él pensaba que alguien nos estaba gastando una broma, pero le recordé que estábamos en medio del bosque, en octubre, entre semana. No era precisamente el mejor momento para que alguien viniera a gastarle bromas a un par de viejos. Nuestra bolsa de comida también había sido movida. No estaba rota ni destrozada, simplemente alguien la había descolgado de nuestro sistema de cuerdas y la había dejado cuidadosamente sobre una roca cercana. Y no faltaba nada, todo lo contrario de lo que haría un oso. ¿Ryan no mencionó nada de vándalos o algo por aquí?, preguntó Vern mientras hacíamos café. No, solo dijo que era tranquilo y que la pesca era buena. Pasamos la mañana pescando otra vez, agarramos unos cuantos más, pero yo no podía quitarme de encima la sensación de que no estábamos solos. Cerca del mediodía, esa sensación se volvió tan intensa que le propuse regresar al campamento. ¿Te está molestando la artritis?, se burló Vern. No sé, solo...
Creo que sería mejor si regresáramos. Íbamos más o menos a mitad de camino de regreso al campamento cuando vi algo. Entre dos enormes secuoyas, a unos 65 metros, estaba de pie algo. Quise convencerme de que era una sombra rara, o tal vez un tronco quemado. Pero entonces lo vi moverse. Vern, mira entre esos dos árboles grandes, le dije. Los que tienen un tronco caído entre ellos. Entrecerró los ojos. Se niega a usar lentes cuando vamos de campamento, terco como él solo. ¿Qué es eso? ¿Una persona?, preguntó. No lo era. Era demasiado grande para ser una persona, y también demasiado ancho. Estaba de pie, calculo, a unos 2,5 metros de altura. Nos quedamos mirando a esa figura unos 5 segundos antes de que, lo que fuera, se girara y caminara hacia el interior del bosque espeso. Definitivamente no era un oso, dijo Vern. No, claro que no, le respondí. Cuando volvimos al campamento, encontramos ramas rotas a unos 2,70 metros de altura en un árbol cercano, dobladas hacia abajo como si algo enorme hubiese pasado empujándolas. Cerca, también encontramos una pila de piedras apiladas. No las habíamos dejado así. Había 3 piedras grandes en la base, 2 en el medio y una encima. Podría ser obra de otros excursionistas, aventuré. Excursionistas de casi 3 metros de altura. Vern negó con la cabeza. ¿Sabes de lo que hablaban los leñadores en esta zona? No empieces con esas tonterías, le dije. Solo digo, continuó. Mi papá trabajó en estos bosques en los años 40. Decía que los viejos no entraban solos a ciertos lugares. Decían que había hombres del bosque que los vigilaban. Puse los ojos en blanco. Tu papá también decía que una vez pescó un pez tan grande que necesitó una grúa para sacarlo. Le recordé. Vern soltó una carcajada. Eso es cierto, admitió. Pero también hay historias de estas tierras que vienen de antes de la llegada de los europeos. Esa noche, las cosas se pusieron aún más raras. Estábamos jugando a las cartas dentro de la tienda cuando lo escuchamos. Un golpeteo rítmico, como si alguien golpeara madera contra madera. Primero de un lado, luego respondido desde otra dirección. Dios mío, dime que eso es un pájaro carpintero insomne, dije. No lo creo, respondió Vern. El golpeteo siguió durante unos 20 minutos y luego se detuvo. Pero después vino algo peor. Un gruñido profundo, un sonido gutural que salió de algún lugar en la oscuridad, más allá de nuestro campamento. Duró unos 10 segundos. ¿Qué clase de animal hace ese ruido?, preguntó Vern. Vaya si lo sé, le respondí. ¿Un puma afónico? Intentábamos bromear, pero los dos sabíamos que aquello no era normal. Fue entonces cuando pequeñas piedras, la mayoría del tamaño de guijarros, empezaron a caer sobre la tienda, como si alguien las lanzara desde la oscuridad. Estoy demasiado viejo para estas cosas, murmuré. Pero ninguno de los dos propuso recoger todo y largarnos. Sabíamos que nunca dejaríamos de molestarnos el uno al otro si huíamos en plena noche. La parte más extraña fue el olor que invadió nuestro campamento. Era como una mezcla de zorrillo con perro mojado, pero intensificado, como si todo hubiera pasado por una licuadora. Un hedor almizclado y tan penetrante que resultaba insoportable. Y a pesar de todos mis años en el bosque, no reconocía ese olor. Finalmente, nos quedamos dormidos alrededor de la medianoche, cuando todo pareció calmarse. Pero cerca de las 3 de la mañana, ambos nos incorporamos de golpe. Algo acababa de rozar un costado de la tienda. Algo grande. La tela de la tienda se hundió, marcando la silueta de lo que parecía una enorme mano, o garra. Luego, toda la pared lateral se abultó, como si algo pesado estuviera apoyado contra ella. Y también oímos la respiración. Profunda, pesada, y definitivamente no humana. «Busca la linterna», me susurró Vern.
Tanteé en la oscuridad hasta encontrarla y la encendí. Lo que fuera que estaba afuera se apartó de inmediato. Pudimos oír pasos pesados alejándose. «Voy a echar un vistazo», dijo Vern, ya abriendo el cierre de la tienda pese a su cadera mala. «¿Estás loco?», le pregunté. «Tal vez», me respondió, «pero no voy a quedarme sin dormir, preguntándome qué diablos hay allá afuera». Lo seguí, linterna en mano. Había neblina, pero la luna nos daba suficiente luz para ver el claro alrededor de la tienda. Al principio no vimos nada, hasta que Vern me agarró del brazo y señaló. Al borde del bosque, medio oculto tras un tronco de secuoya, estaba parado un ser enorme. Era fácil más alto que 2,5 metros, con hombros anchos y una frente prominente. Estaba cubierto de pelo o pelaje oscuro y simplemente nos observaba. «Santa madre de...», susurró Vern. La criatura permaneció ahí casi 1 minuto, inmóvil y en silencio. Luego simplemente se giró y se adentró en el bosque. Escuchamos ramas quebrándose bajo su paso, y entonces oímos más ramas partiéndose desde diferentes direcciones. Nos dimos cuenta de que no había solo uno allá afuera. Había varios, moviéndose juntos. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, sentados espalda con espalda en la tienda con nuestras linternas y el viejo cuchillo de pesca de Vern. No hablamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era sobre cosas prácticas. ¿Alguna vez oíste algo como esto cuando trabajabas en silvicultura?, preguntó Vern. Nada más que rumores, en realidad, respondí. Los muchachos volvían de zonas remotas hablando de cosas raras, huellas y sonidos. La mayoría pensábamos que habían estado bebiendo o que nos estaban tomando el pelo. ¿Crees que alguien va a creer esto?, solté una carcajada. ¿2 viejos diciendo que vieron a Pie Grande? Yo no he dicho nada de Pie Grande, respondió Vern, pero pude oír la sonrisa en su voz. Con las primeras luces del día revisamos alrededor del campamento. El suelo estaba lo suficientemente húmedo como para dejar impresiones, y ahí estaban, enormes huellas, formando un semicírculo alrededor de nuestra tienda, exactamente como las que habíamos visto el día anterior. Eran de diferentes tamaños, lo que sugería al menos 3 criaturas diferentes, fuera lo que fueran realmente. También encontramos más de esos montículos de piedras, pequeñas estructuras hechas también de ramas. Nada de eso parecía puesto al azar. Incluso había mechones de pelo oscuro y áspero enganchados en la corteza de los árboles, a unos 2,5 metros de altura en algunos lugares. Empacamos a toda prisa, sin hablar mucho. De mutuo acuerdo, dejamos el pescado que nos quedaba sobre una roca plana en el borde del campamento. Ahora suena estúpido, pero en ese momento nos pareció lo correcto. La caminata de regreso pareció eterna. No vimos nada más, pero la sensación de ser observados no nos abandonó hasta que llegamos a la camioneta. Durante el viaje de regreso, fue Vern quien rompió el silencio. «Entonces, ¿a dónde vamos el próximo año?», lo miré sorprendido. ¿Ya planeando el siguiente viaje después de esto? «Claro que sí», dijo. «Todavía me quedan algunos viajes antes de estirar la pata, pero tal vez a un lugar con, menos lugareños». Me reí de él. «Crater Lake, tal vez. Dicen que ahí hay buena pesca también. Suena perfecto. Solo viejos y fauna de tamaño normal, espero». Esta experiencia se ha convertido en una de las historias favoritas de nuestra familia. A los nietos les encanta cuando se las cuento. Y cuando Vern está presente, se vuelve aún mejor, porque para ser sinceros, él es mucho mejor contando estas historias que yo. Les pone mucha energía. Y bueno, si alguna vez vas de excursión a la sección de bosque antiguo en el Parque Estatal de los Redwoods, quizá quieras colgar tu comida un poco más alto de lo normal. Y no te sorprendas si recibes algo de compañía, una compañía muy alta.